continuamos con este interesante conversatorio en la edición de esta noche de Panorama Cibaeño. Federico Reynoso nos acompaña y estamos hablando de inversión en obras de los distintos sectores que ha realizado el gobierno. Y bueno, le dejé la pregunta ahí sobre la mesa en lo que tiene que ver las inversiones en materia de salud y educación. También ahí he visto que públicamente la oposición se ha concentrado en hacer duras críticas en que se ha hecho muy poco o casi nada en esos dos segmentos tan importantes para la población dominicana. Tú sabes que ese es el papel de la oposición, de hacer oposición y decir que no se ha hecho, porque nunca van a decir que se ha hecho. Mira, con relación a salud, más de 94 hospitales públicos fueron intervenidos o han sido intervenidos en esta administración con ampliación, con remozamiento, con equipo nuevo y moderno, tecnológico, y básicamente los medicamentos. Esos hospitales ahora, con esa intervención, tienen la facilidad de, aquí hay hospitales que la gente prefiere ir a un hospital y no a una clínica privada, porque los servicios que te dan en este momento los hospitales públicos de la República Dominicana son excelentes. Y no solo la remoción de 94 hospitales del país, sino las construcciones de nuevos hospitales en diferentes provincias y lugares de importancia. Te pongo, por ejemplo, el Hospital de San José de las Matas, en Santiago. Anteriormente, una persona que tenía un accidente, vamos a suponer, de tránsito de un motor en el Rubio, que tú te dura 2 horas y más para llegar al Cabral Ibáez, ya no tiene esa emergencia, porque cuando se producía, esa persona moría, se desangraba al llegar aquí al hospital. Sí, recientemente, ahora para fin de año, tuve que ir al hospital por una situación que se presentó en una persona. Yo soy una persona que asiduamente visito San José de las Matas y de verdad que quedé gratamente impresionado con... Sí. Ese hospital hubo una inversión de más de 1.100 millones de pesos. Con el nivel de ese centro de salud. No. Ese hospital no tiene nada que envidiarle a ningún otro hospital, por más generalizado que esté. Sin embargo, parece que el gobierno se ha abierto mucho frente en la construcción de hospitales porque hay un retraso en Dajabón y la verdad es que esa es una provincia que amerita de un centro de salud, porque ahí también todavía se tiene que estar trasladando pacientes a Santiago y la distancia es bastante larga. En ese hospital de Dajabón se ha dado un problema, Luciano. Al parecer que los contratistas no asumieron, porque tú sabes que ese hospital no lo inició este gobierno, sino lo inició el gobierno pasado. Y al parecer que hay algún inconveniente que no se ha podido terminar, porque el presidente asumió, porque es el deber del presidente de la República dar seguimiento a lo que hace otro gobierno. Y el presidente lo ha hecho. Pero con ese hospital parece que ha habido algún inconveniente de que no se ha podido terminar. Y te hablaba del Hospital de San José de la Mata, porque ahí ese hospital era necesario particularmente, porque la sierra está distante del Hospital José María Cabral Ibáez y que prácticamente ahí ya los casos de emergencia llegan sin ningún inconveniente. Con relación a educación, el presidente ha sido muy preocupado por la educación universitaria y te ha construido edificaciones en diferentes provincias, en 5 provincias, para llevar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por lo menos yo te digo, mi provincia, Cotuí, donde yo nací. Cotuí tiene una universidad autónoma, Santo Domingo, una UAS, y Bonao y otra provincia. Eso es con la parte a la educación superior. Con relación a la educación primaria, intermedia y ya bachillerato, se han preocupado por la calidad, más que otra cosa, pero se han construido grandes liceos, grandes escuelas para albergar a ese crecimiento de jóvenes, de niños que van exigiendo, que la sociedad va exigiendo de ir a las escuelas. Pero dentro de educación hay un renglón que
debe de ser reconocido el presidente de la República por mucho tiempo, y es crear el TRAE, el transporte escolar. Yo te digo que cuando yo estudiaba en las primarias, yo caminaba 1,5 kilómetros a pie. Ahora los jóvenes, los niños, en esa parte lejana, tienen el transporte. Hay autobuses. ¿Qué cobertura ya está teniendo esa facilidad que le está dando el gobierno? Mira, faltaban apenas 2 provincias, y yo creo que ya entraron en vigencia, que era Puerto Plata y una del nordeste. Después toda una cobertura, habían 30 provincias ya con cobertura con el transporte escolar. Eso es importantísimo porque la ventaja del desayuno, del almuerzo escolar, porque cuando nosotros estudiábamos apenas no había nadie, había que caminar 1,5 kilómetros. Ahora no, ahora los estudiantes están cómodos, tienen desayuno, tienen almuerzo, tienen merienda, y además ese transporte lo lleva prácticamente a su casa con muchas medidas de precaución. ¿Se ha resuelto el problema de los suplidores del desayuno y el almuerzo escolar? Porque también ahí se han hecho algunas críticas planteando de que se ha disuelto la tanda extendida en muchos planteles escolares. No, disuelto de tanda extendida, que tan al contrario, se ha aumentado. Otros liceos que no eran politécnicos se han convertido en politécnicos, y la tanda extendida al contrario. Y un liceo que tenga un politécnico, la tanda extendida, que el gobierno al contrario, se fortalece más. Los suplidores, que algunas veces se descuidan, que eso es normal en cualquier sociedad, que el niño se intoxicó, pero tú has visto en los últimos ya tiempos que ves pocas intoxicaciones, y eso se han producido, no vamos a decir que no, pero se ha disminuido al mínimo. Entonces, lo que es renglón educación y lo que es renglón salud pública, este es un gobierno que ha hecho grandes inversiones para que esos 2 renglones importantes de la sociedad, el pueblo dominicano, lo tenga prácticamente a la disposición. Pero yo quiero mencionarte algo. La titulación que ha hecho el presidente, Luciano, eso es increíble. Más de 553,000 títulos han recibido personas que nunca pensaban tener su título. Que hay que hacer una inversión que nunca la podían hacer, porque un título, ahora mismo el proceso te lleva una inversión extraordinaria. Y el presidente ha entregado esa cantidad de títulos. Eso mejora la calidad de vida del dominicano, porque vamos a suponer, tú tienes unos terrenos del ayuntamiento y tú no le has sacado los títulos, y que el presidente te haga toda esa diligencia y te entregue tu título porque ya tú tienes un determinado tiempo ahí. Eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque con ese título, Luciano, tú puedes iniciar cualquier negocio, cualquier empresa. Tú te puedes convertir en un empresario porque tú tienes la posibilidad de negociar con un banco, llevar tu título, hacer un préstamo y ponerte a crear una empresa. Y eso es importantísimo, eso para la población dominicana, porque tú tienes unos terrenos, pero nadie te da un chele. Pero si tú con tu título vas a un banco, coges un préstamo y inicias un proyecto económico, empresarial, pues tú puedes crecer, y mañana cualquiera de esos que han recibido esos títulos van a agradecerle toda la vida al presidente de la República. Y aquí en Santiago, Luciano, se está trabajando para tratar de titular. Ya el presidente entregó título aquí en Santiago, en la Yagüita de Pastor, esa parte ahí, pero los apartamentos que ha construido los gobiernos en Santiago, ninguno tiene título. El primero, yo creo que Balaguer construyó fue el Congo, ¿verdad? Sí, aquí. uno de los primeros. Uno de los primeros. El Congo, los apartamentos de Cienfuegos, lo de la Yapur Dumil, todo lo que cuenta es un acto de venta. Sí. Y se está trabajando a ver si esos títulos se le puede entregar a esos adquirientes, porque hay mucha vivienda y ninguno de esos apartamentos nunca han tenido título. Y eso va a ser de mucha importancia para la población de Santiago, de que eso se produzca. Federico, con todo esto que usted ha destacado de realizaciones del gobierno, el PRM, debería estar en una posición envidiable. Sin embargo, parece que algunos casos que han provocado un gran ruido y que ha tenido mucho impacto, que tiene que ver
con temas de corrupción en la administración pública, pues ha golpeado al gobierno y por ende al partido oficialista. Sí, mira, lo más importante es que el presidente, su discurso era cero impunidad y cero corrupción. La corrupción en estos países subdesarrollados, Luciano, un poco de desaparecerla. Eso es un proceso lento. Tú ves que en los países desarrollados muy poca actos de corrupción se producen, porque la cultura de estos países desarrollados es que tú vas a una función no para servir, no para ayudar al presidente, y no para tratar a ver de dónde tú tienes una entrada extra, eso es una cultura que hay. Sin embargo, el presidente ha cumplido cero impunidad. Tú ves que en su gobierno ha sometido a su mejor amigo. El presidente Luis Abinader fue el que autorizó que se hiciera un levantamiento en Senasa y se llevara a la Procuraduría y se presentó, y es su mejor amigo, para que lo sepa. Entonces, eso deja entrever que el presidente cumple con lo que prometió. Cero impunidad. ¿Qué es lo que es cero impunidad? Que en su gobierno el que cometió el error, la justicia tiene que ir a la justicia. Y prácticamente eso se ha producido en este gobierno. Ahora, decir que va a desaparecer la corrupción en un país donde la cultura es eso, pero yo creo que dimos el primer paso. Y dando el primer paso, venidero, en el tiempo por venir, eso se va a ir corrigiendo, Luciano. Los funcionarios van a tener más medidas de precaución, van a tomar medidas de precaución, y prácticamente el presidente en esos procesos no se ha dejado de fortalecer. Es cierto que podría ser, pero el Partido Revolucionario Moderno mantiene la simpatía por encima de todos los partidos políticos, por encima de la unificación de los numeritos que te da el PLD y los numeritos que te da la Fuerza del Pueblo, el PRM. Te digo que tuve acceso reciente a la última encuesta y el PRM oscila entre 43 y 44, es cierto. Y la Fuerza del Pueblo, que sacó en las elecciones pasadas más numeritos, prácticamente te oscila entre un 16 y un 17. Y el PLD se queda patinando en su 12 y 13%. Lo que quiere decir que el Partido Revolucionario Moderno, la exigencia del presidente Luis Abinader, fortalece ya en un futuro inmediato de que el Partido Revolucionario Moderno tiene garantizado sin ningún inconveniente las elecciones del 28. O sea, no hay ningún inconveniente con cualquiera de los aspirantes a la presidencia que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros vamos a ganar en primera vuelta sin ningún inconveniente. Bien, Federico, me permite volver de nuevo sí, a la dirección máster de allá del canal para nosotros regresar enseguida con este conversatorio donde vamos a dejar temas de inmediato sobre la mesa. Tiene que ver con los cambios que está haciendo el presidente y que todavía la gente parece que espera de que haya más movimiento en el tren gubernamental. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Santiago y vamos a hablar en el orden político ya algunos temas que nos quedan aquí en el cuestionario. Regresamos enseguida.